El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí, la salvará. Quien lo recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, por ser discípulos míos, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Palabra del Señor. Invocamos la presencia del Espíritu Santo para que sea Él quien nos ayude a interpretar, nos dé la luz de la ciencia y la sabiduría y poder meditar estos pasajes del Evangelio de la Sagrada Escritura, que es la misma palabra de Dios en nuestras vidas. Espíritu Santo, ven a nuestras vidas, ilumina nuestras mentes, nuestros corazones, para que podamos interpretar, para que podamos ver qué es lo que nos dice la palabra y podamos ponerla en práctica. Danos los dones, los carismas que necesitamos y que esta palabra hable a nuestras vidas. María, Madre de la Iglesia, Nuestra Señora de la Consolación, ruega por nosotros. Amén. Pues hermanos, estamos celebrando de manera especial este domingo 13 del tiempo ordinario, y es una palabra junto con la primera y la segunda junto con el Evangelio, que se acoplan todas juntas para que podamos revisar un poco nuestra vida interior y nuestra vida de cristianos, nuestra vida de cristianos católicos. A veces a mí me llama la atención porque lo escuchamos muy seguido de personas que dicen: padre, qué triste. Y eso, mi hermano, mi tía, mi primo o mi prima, no sé, el que haya sido, se metió a cristiano, se fue para los cristianos, ahora va donde los cristianos. ¿Y cómo es eso? Sí, va ahora para allá, porque la concepción de muchos católicos es que cuando una persona deja la fe católica y se va para la fe de una iglesia, una secta protestante, entonces dejó de ser católico y ahora pasó a ser cristiano. No tenemos la concepción clara que nosotros también somos cristianos. Es más, somos los primeros cristianos. De nosotros venimos de esa fe de Pedro, que fue la que recibió de Jesús, que nosotros venimos de la enseñanza de los apóstoles. Nosotros fuimos los primeros cristianos. La gente católica, no todas, pero sí una gran parte, todavía cree que irse para otra religión o profesar otra fe, entonces se metió a cristianos, se fue con de los cristianos. Y mi pregunta es: ¿y qué era antes cuando estaban de los católicos? Pues cristiano. Nosotros somos cristianos y somos creyentes. Ahora, ¿quién es un cristiano? Un cristiano es un seguidor de Jesucristo. Si nosotros nos hacemos llamar venezolanos, ¿por qué? Bueno, porque vivimos aquí, y no solamente porque vivimos aquí, sino porque tenemos una nacionalidad. Nos dicen: muéstreme su cédula, muéstreme su nacionalidad. ¿Eso qué lo identifica a usted? Como venezolano. Usted se identifica, usted se muestra de un territorio, de una zona llamada Venezuela, y al ser de ese territorio, esa zona llamada Venezuela, entonces usted y yo recibimos el nombre de venezolanos. ¿Qué pasa en la fe, en la palabra, en la Sagrada Escritura y sobre todo con el Evangelio de hoy? Que un cristiano viene a ser todo aquel que es seguidor de Jesucristo. Entonces, si es seguidor del Señor, piensa como el Señor, vive como el Señor, hace caso a la palabra de Dios, vive como de verdad un hijo de Dios, ¿cómo se le puede llamar? Católico. No, cristiano. Porque antes de ser católico es cristiano. Ahora es un cristiano católico, es decir, una fe en Jesucristo que está en todo el mundo, porque la palabra católico significa universal. Entonces, la fe de Jesucristo de manera universal. ¿Quién es el cristiano? El seguidor de Jesucristo.
Nos encontramos en el Evangelio de hoy esa palabra del cristiano. Y usted dirá, ¿y dónde dice cristiano? Se habla de cruz. Bueno, aquel que es seguidor de Cristo, pues es seguidor de la cruz. El apóstol San Pablo en la carta a los Corintios habla muy claramente en resaltar en que el lenguaje, hablar de la cruz de Cristo, capítulo número 1 específicamente, dice que hablar de la cruz de Cristo, el lenguaje de Cristo, para muchas personas puede ser locura, pero para los que creemos en Jesucristo pasa a ser salvación. Entonces, cuando aquí me habla de cruz, pues estamos hablando de cruz es igual a cristianos. Me remito a leer nuevamente lo que dice el Evangelio de Mateo. Dice así: en aquel tiempo Jesús le dijo a sus discípulos: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Creemos que el ser católicos o el ser cristianos, creyentes de verdad en Jesucristo, es vivir una vida completamente fácil, light, sin mucho esfuerzo, sin mucho tareas que hacer y demás. Ser cristianos amerita sacrificio. No podemos vivir un cristianismo sin sacrificio. Como yo no puedo vivir una fe católica así como que nada. No. La fe en Jesucristo, la fe de verdad de ser cristiano amerita el sacrificio. ¿Por qué? Porque en medio de ese sacrificio es que yo me voy a mostrar como seguidor del Señor. Es en medio del sacrificio. ¿Cómo es eso, Padre? Explique mejor. Bueno, vamos a ver. En la vida tenemos dificultades, en la vida tenemos tribulaciones, en la vida tenemos pruebas, en la vida tenemos responsabilidades, en la vida tenemos cosas que hacer como ciudadanos, como creyentes, como hijos de Dios, tenemos responsabilidades. ¿Qué se vendría siendo la cruz? La cruz vendría siendo todo aquello que yo tengo que hacer y hacerlo bien. Esa es mi responsabilidad. Por eso quiero hablar aquí, en este evangelio, de dos características que debería tener todo cristiano. Usted que me está escuchando, usted que me está viendo en este momento, si de verdad somos creyentes en Jesús, somos cristianos, deberíamos tener varios requisitos, pero en este momento me quiero quedar solamente con dos. Solamente con dos, los otros los veremos en otro momento, en otra Eucaristía. Pero en este momento quiero quedarme con dos. La primera, ser cristiano amerita asumir nuestra responsabilidad. ¿Qué es asumir nuestra responsabilidad? Si usted es madre de familia, esa es su cruz. No, padre, ser madre de familia es la mejor bendición que Dios nos ha dado. Y es que nadie está diciendo que es una maldición. Al contrario, es una bendición. Pero es que hay mamás que son muy light. Hay mamás que son demasiado, usted sabe, ¿no? Intransigentes. Hay mamás que se olvida que son mamás. ¿Ve? Entonces, ser cristiano es asumir con responsabilidad el papel que le corresponde, siendo madre, siendo mamá. Estoy dando un ejemplo como pueden haber muchos más. Pero asumir la responsabilidad como madre es actuar como una madre creyente en Dios. Asumir la responsabilidad de la cruz como madre es asumir el papel que le corresponde, como mamá ya le digo, pero a la luz del Evangelio, a la luz de las enseñanzas de la palabra, a la luz de los mandamientos. ¿Cuántas mamás nosotros no conocemos que dicen, por ejemplo, yo crío a mi hijo como yo quiera, yo crío a mi hijo como a mí me parezca, porque yo lo parí? Así dicen algunas. No sé si las que me están escuchando dicen así, pero si dicen, pues ahí les cayó también. Pero ellas dicen eso, así de claro. Ay, yo lo parí y yo lo crío como yo quiera. Entonces hay mamás que crían sus muchachos como el propio animalito. Otros son demasiado rígidas, muy fuertes, como muy toscas para formar. Padres que así es que se cría. Ya va, los principios evangélicos están, los valores están, las virtudes están. Los principios de la enseñanza de la palabra de Dios están, los principios religiosos están, sí, no, más o menos, no sé qué. Ahí está el verdadero sentido de la cruz. No basta solamente con dar a luz, hay que formar como enseña la palabra. Eso, por ejemplo, es un sacrificio. Si no, ¿para qué se puso a traer muchachos al mundo?
Qué pena los que me están escuchando, pero la verdad es la verdad. Tenemos que aprender. Y si nosotros no aprendemos a asumir nuestras propias responsabilidades, seguiremos teniendo una sociedad light, una sociedad tranquila, una sociedad sumisa, una sociedad que ahí vamos viendo. Como vaya amaneciendo, vamos viendo. Cómo se vayan dando las cosas, vamos viendo. Y el tiempo va pasando y va pasando. Y la gente va creciendo y va creciendo. Y se le pegan las mañas. Entonces, este ejemplo de la madre, como puede ser el ejemplo hacia el padre, como puede ser el ejemplo hacia mí como sacerdote, como puede ser el ejemplo hacia usted, en el papel que le corresponda. La mejor manera de ser cristiano, seguidor de Jesucristo, es de verdad asumir mi responsabilidad en lo que me toca, en lo que me corresponde, en lo que me toca que salirle todos los días a la vida. Ahí es donde de verdad yo asumo mi responsabilidad. Padre, y cuando usted dice sacrificio, ¿qué significa? Llorar en la vida. Usted llora porque quiere. Sacrificio no significa lamentarse. Ay, padre, es que todos los días, pobrecita yo, pobrecito yo, pobrecita esta abuela, pobrecito este abuelo, pobrecita, pobrecito, pobrecita y pobrecito. Ahí vivimos, en el pobrecita y en el pobrecito. Usted no está asumiendo sacrificio, usted se está lamentando todos los días. Porque el sacrificio es asumir mi responsabilidad. Lamentarse es sufrir por lo que a usted le toca como responsable. Entonces, ahí tenemos que aprender a diferenciar esas cosas. Primera idea para ser un verdadero cristiano es que asumamos nuestra responsabilidad en lo que me toca que vivir, en lo que me toca que estar. Por ejemplo, ¿cuál es su responsabilidad? Vámonos más a los religiosos, más todavía, más a fondo. Un ejemplo sencillo. ¿Cómo asumo yo más mi responsabilidad? Asistiendo a misa los días domingos. Padre, pero ahorita estamos un poco con esta situación. Sí, entonces tengo derecho a escucharla por radio, por YouTube, por televisión, por donde sea. Pero yo tengo que escuchar misa. Porque si hay gente que nunca va a la misa, y ahorita con esta situación, ahora sí felices y contentos. No, pues ahorita no hay obligación. ¿Cómo que no hay obligación? Claro que sí hay obligación. Porque todo depende. Porque ¿cuál es mi responsabilidad? Escuchar la Eucaristía. No, quizás no puedo asistir al templo, pero tengo que escuchar mi Eucaristía. ¿Y cuál es mi responsabilidad? Buscarla en la radio, en la televisión, en los medios por donde se está transmitiendo. Ese es otro ejemplo de responsabilidad. Un verdadero cristiano se preocupa por su responsabilidad. Y fíjense ustedes, mis queridos hermanos, la sociedad que tenemos hoy en día, una sociedad netamente irresponsable. Una sociedad que no asume los principios evangélicos, cristianos, de la palabra. No los asume. Una sociedad que se transforma día a día en una sociedad muy light, muy tranquila, muy chévere, sabroso, ahí vamos. No, aquí lo dice claramente. Jesús le dijo a sus apóstoles, el que ama más a su padre o ama más a su madre, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Es decir, el que se enfoca solo en lo del mundo, solo en lo que es de esta tierra, y no se enfoca en lo que es el reino de Dios para poder sobrellevar lo que es de esta tierra. No sé si me estoy explicando. Yo primero, por ejemplo, pero padre, ahí me habla de la familia, el papá, la mamá. Claro, pero si usted no asume su cruz con responsabilidad, ¿cómo va a guiar usted a su familia? ¿Cómo va a guiar usted a su esposa? ¿Cómo va a guiar usted a su esposo? ¿Cómo va a guiar usted a sus hijos? ¿Cómo va a guiar usted a su familia? Si no tiene a Cristo como principio, esa es su responsabilidad. ¿Cuántas parejas no se me acercan? Ay, padre, que yo quiero hablar con usted. Eso es todo el tiempo. Todo el tiempo. Padre, yo quiero hablar con usted. Yo quiero que usted me oriente y eso. Tengo problemas en mi matrimonio. Y eso, que el marido no me mira, que ella me trata mal, que él me saca la lengua, que ella no me dice te amo, que él no me dice te quiero. Ahí viven en un completo problema, los dos. Claro, dígame, porque no tienen a Cristo como centro de su vida, porque no tienen a Cristo como el centro de su vida, por eso no se aman, por eso no se respetan, por eso ya se le olvidó decirle hasta te quiero, te amo, cariño, amor, dulce, lo que sea, no sé, esas cosas. Ya se le olvidó porque no tiene a Cristo como centro de su vida. ¿Cuál va a ser la cruz entonces que va a cargar? No, padre, me tocó este marido y ese es el marido que yo tengo que cargar.
no, ese lo carga usted porque usted quiere, pero eso no es su sacrificio. Eso no, hay que aprender a tener a Cristo como el centro de su vida. Cuando se tiene al Señor en medio de, se van haciendo solitas las cosas del Evangelio. Pero cuando ya asumo las cosas con responsabilidad. ¿Ve? La segunda, testimonio. Un verdadero cristiano es de testimonio. En estos días, específicamente el jueves, celebrábamos la natividad de Juan el Bautista. ¿Y qué nos enseñaba la palabra? Lo que vino a hacer Juan el Bautista. ¿Y qué hizo? Predicó, enseñó. ¿Y saben qué? La gente lo seguía. La gente seguía a Juan el Bautista y le creía a Juan el Bautista. ¿Y saben por qué le creía? Porque el hombre lo que decía lo hacía. El hombre estaba convencido de lo que decía. El hombre no temblaba, ahí tutureaba, ahí ¿será que sí? Bueno, ya viene el reino de Dios, ya viene el reino de Dios, ¿será que viene o no viene? ¿Cuándo viene? ¿Cuándo es que? Le preguntaba a los otros, ¿cuándo es que viene? No. El hombre estaba claro a lo que vino. Él sabía que él venía a buscar a quién. A buscar a los pecadores para que se convirtieran, para ir preparando el camino. ¿El camino de quién? De Jesucristo. Porque la luz no era de Juan el Bautista, aunque Juan el Bautista tenía la luz, pero la luz no era de él. ¿La luz de quién era? De Jesucristo. Y Juan el Bautista estaba claro que la luz no le poseía, no era de él. Esa luz tenía dueño y se llamaba el Señor. ¿Qué le estoy dando a entender con este ejemplo? Que estamos llamados a ser testigos, a estar claros en lo que creemos, a estar claros en lo que predicamos, a estar claros en lo que enseñamos, a estar claros en el papel que nos corresponde. Todo aquel que es responsable está claro en lo que le toca. Punto. Una mamá, vuelvo otra vez con el ejemplo. ¿Y usted por qué utiliza tantos ejemplos de familia, padre? Porque es lo más común. ¿O es que usted vive dónde? ¿En una cueva solo? No, usted vive en familia. Que sea con la abuela, con el abuelo, con el suegro, con alguien vive usted. ¿Ve? Todo aquel que asume de verdad su responsabilidad es capaz de dar testimonio. Así de claro. La persona que no asume con responsabilidad su vida de cristiano, ¿cómo va a dar testimonio? No va a enseñar eso. Estamos llamados, mis queridos hermanos, a ser testigos de la fe. ¿Usted en quién cree? En el Señor. ¿Usted es cristiano? Lo soy. Que se te note, que se le vea, que la gente esté convencida. Vuelvo otra vez a Juan el Bautista. La gente lo escuchaba, la gente lo veía y la gente estaba convencida. ¿Cuánta gente nos ve a nosotros? ¿Cuánta gente nos escucha y están convencidos de que de verdad somos cristianos? ¿Cuántos? Empezando por casa, nadie le cree. Reza y nadie le cree. Vamos a misa, nadie le cree. ¿De dónde viene? De misa, nadie le cree. ¿Y por qué no le creen? Pues dígame, no es que el día domingo es un santo, pero de lunes a sábado es un diablo. ¿Ve? Nadie le cree. Por eso es que dice, tal cosa, para allá es que va. La gente no le cree, la gente no le cree. Así usted salga de su casa con las manitos juntas. Así usted llegue de misa, de la iglesia o de donde sea con sus manitos juntas. La gente no le cree. Los de la casa no le creen. ¿Por qué? Porque el día domingo usted es un santo y de lunes a sábado usted ya sabe. ¿Eh? Entonces, el que asume con responsabilidad es capaz de dar testimonio. Hermanos, voy cerrando con esto. Ser cristiano no es fácil. Ser cristiano no es fácil porque ser cristiano es ser luz. Ser cristiano es ser luz. Así de claro. ¿Cómo es eso, padre? Es que ser cristiano va a ser visto en todos lados. Y más si lo conocen. Y más si saben quién es usted y quién soy yo. Y por una manchita que tengamos, téngalo usted por seguro que ahí nos dieron vuelta. Dieron, ¿qué tal, no? Claro, porque la gente es así. La invitación es que estemos claros en lo que nosotros creemos. Eso no significa, ojo con esto, esto no significa que no nos podamos equivocar. Esto no significa que no podamos tener por ahí algunos errores. Eso no significa que tengamos debilidades. Porque es que la parte humana se va a seguir manteniendo. Pero por el hecho de que tengamos debilidades, caídas, errores, no justifica que nosotros no asumamos con responsabilidad y no seamos testigos. Porque en medio de eso es que yo estoy tratando de
perfeccionarme como verdadero hijo de Dios. Entonces, cerremos esta meditación de la palabra que el Evangelio de hoy domingo nos ofrece. La idea central, el ser cristianos. El que es cristiano asume una cruz. Esa cruz, ¿qué viene siendo para nosotros? Dos cosas. Una, la responsabilidad, y la segunda, el testimonio. Vuelvo a repetirla porque hay gente que quizás no la entiende, o puede ser que en este momento se le haya ido la luz. Digo yo, voy otra vez. Cristiano, ser cristiano amerita asumir la cruz, y para asumir la cruz, dos cositas. La primera, asumir con responsabilidad. La segunda, ser testimonio o ser testigo de la fe. Vamos a pedirle al Señor en este momento, quisiera que me acompañaran un poquito en oración, ¿bien? Vamos a pedirle al Señor. ¿Qué le vamos a pedir, Padre? Pues que me ayude a asumir con responsabilidad, porque es que no es fácil, pero eso no significa que sea imposible. Porque si Dios nos ha dado esta gracia, es porque también nos ha dado la fuerza del Espíritu para poder echar para adelante en el nombre de Dios. Y eso lo tenemos que creer los cristianos católicos, no sé los otros cristianos, pero estos católicos tienen que creerlo. Y la